El fantasma errante. Está con nosotros Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aquí interesados en conocer toda esta experiencia que has vivido acerca de unas sombras. ¿Cómo empezó todo? Pues sí, miren, voy a intentar ser lo más explícita posible, precisamente porque es importante. Ok. Aproximadamente, creo yo, hace 5 años, calculo, ya no me acuerdo muy bien, pues fue muy gracioso porque yo empecé a tener una serie de pesadillas diarias. Diario yo tenía pesadillas y yo llegaba al grado de que yo no podía dormir. Me despertaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y yo ya no podía dormirme hasta las 5 de la mañana. Y esto era todos los días. Entonces, bueno, vaya, yo no le tomé importancia, yo no sabía qué estaba pasando. Pero pues ya, intentaba pensar en otras cosas o hacer otras cosas durante la noche. Una noche pasó que, bueno, yo estaba soñando y se tornó en pesadilla y al querer despertar, bueno, me encontré con la sorpresa de que desperté, pero en otro sueño. Entonces, bueno, yo intenté despertarme de nuevo y despertaba en otro sueño y así consecutivamente. Brenda, a ver, nos queda un poco la duda porque la verdad es que está súper interesante esto que tú nos estás contando porque me parece así como que un sueño en secuencia. Brenda, nos decías que pues de repente empezaste a despertar en la madrugada y no te podías dormir hasta las 5 de la mañana. Sí. ¿Esto hace cuánto sucedió? Hace 5 años. Ok, hace 5 años y a partir de entonces empieza todo lo que pudiste vivir. Sí, se empezó a desatar todo. Adelante. Ok, sí, entonces les comentaba que yo me empezaba a despertar de un sueño, pero estaba en otro. Había algo en ese sueño que me hacía darme cuenta de que no era la realidad que yo conozco. Entonces llegó un momento en que yo entré en desesperación, porque no me podía despertar, por mucho que yo lo intentaba, por mucho que yo ya necesitaba despertar, no me podía despertar. Y entraba sueño tras otro. Entonces ya investigando un poco me dijeron que hasta podía ser que estaba brincando de espacio a espacio en otra dimensión. Pero bueno, entonces en ese momento yo fácil me desperté en 15 sueños diferentes. Ok. Entonces, bueno, en ese entonces mi abuelita era cristiana, es cristiana. Y ella me decía que ante todo yo me pusiera a orar. Entonces, por la desesperación, me puse a orar, me puse a pedirle al Señor que me ayudara en ese momento, pero yo en el sueño me puse a pensar, es que yo tengo que salir de aquí, yo de verdad ya no puedo estar aquí. Y algo en el sueño me dijo, no vas a poder salir, no importa a dónde te vayas, no vas a huir, todo esto es mío y yo lo controlo. Entonces, me entró más la desesperación, me puse a orar, todo lo que yo recordaba que me había enseñado mi abuelita, y logré despertar, pero no podía mover nada de mi cuerpo, solamente podía mover los ojos. Al darme cuenta yo de eso dije, no, tengo que seguir orando. Yo continué orando, pero al momento de que yo iba orando, me di cuenta como que pasaban sombras alrededor mío. Entonces fijé mi mirada en un punto y me di cuenta de que no era ilusión óptica. Yo estaba viendo muchísimas sombras formando un círculo alrededor de mí, pero eran muchísimas y son sombras amorfas y las podría comparar como el humo del cigarro, pero negro. Entonces yo veía muchísimas de estas sombras y pues entré en pánico, pero yo seguía sin poder mover mi cuerpo. Seguí orando
pero por no ver las sombras, por el miedo que me daba, miré hacia el techo. Y oh sorpresa, había una sombra muchísimo más grande, muchísimo más negra, más densa. Es un negro, como dicen, más negro que la noche, porque inclusive en la oscuridad, sin nada de luz, se logra diferenciar ese negro. Claro. Era del tamaño de mi cama. Yo dormía en una cama matrimonial y era totalmente del tamaño de mi cama. Obviamente esta sombra no tenía rostro, pero yo sentía, llegó un punto en que yo sentí que vi su cara y que lo vi directamente a los ojos. Pero en el momento en el que yo lo vi a los ojos, sentí una sensación que nunca en mi vida sentí y nunca he vuelto a sentir. Una serie de sentimientos y de emociones juntos, malignos, que me hicieron ponerme peor. Pero ahora sí que con todo el miedo, yo fui firme y seguí orando. Y pues Dios me ayudó porque nada más así pude mover mi cuerpo. Y en el momento en el que pude mover mi cuerpo, me levanté y prendí la luz de mi cuarto. Pero noté algo muy curioso cuando prendí la luz. Usualmente cuando uno entra a su cuarto en la noche y prende la luz, pues ya todo se ve claro. Y yo en ese momento que me logré levantar y prender la luz, veía mi cuarto como si hubieran fumado adentro. Se veía todo muy brumoso. Ajá. Entonces dije no. Entré en pánico, fui al cuarto de mi papá. Lo intenté despertar, pero no podía. Él tampoco se podía despertar porque yo le hablé, lo moví y no se despertaba. Ya después de un rato, yo seguía orando, no podía dejar de orar del miedo. Se despertó y le dije lo que había pasado en mi cuarto, lo que yo había visto, lo que yo había soñado. Fue a mi cuarto y pues él no vio nada. Pero vaya, creyó en lo que yo le dije y vaya, le hablamos a mi abuelita y ella fue al día siguiente a hablar conmigo, a verme, a ver qué estaba pasando. Y pues bueno, por esa noche eso fue todo, ¿no? Ya, me acompañó para que yo pudiera dormir un poco y al día siguiente ya con mi abuelita ella nos dijo pues que habría que llevarme al templo donde ella va, ¿no? Ok. Y pues sí, yo acepté, mi papá también aceptó acompañarme porque le comentaba que era parte importante que él me acompañara. Y bueno, la cita la habíamos hecho para un domingo y eso fue en 3 semanas. Al día siguiente o 2 días después, no recuerdo muy bien, igual me desperté a las 3 de la mañana en punto y empecé a ver sombras en mi cuarto, menos que la primera vez, pero empecé a ver sombras y con el miedo igual desperté a mi papá. Y él al intentar apoyarme me dijo, ¿dónde las ves? Yo dije, no, pues le empecé a indicar dónde las veía y como él no las veía, se acercaba y me comentó que pasaba su mano donde yo le decía y sentía una corriente eléctrica muy rara en su mano. Sí. Entonces yo le empecé a explicar dónde se veían las sombras más claras y dónde se veían las sombras más oscuras. Y donde yo le indicaba que estaban las sombras más oscuras, él me decía que sentía una sensación eléctrica muy fuerte, que no la podía soportar. Esto pasó igual a las 3 de la mañana, pero de repente, cuando yo le estaba explicando a mi papá dónde estaban las sombras, dónde yo las veía, empezaron a tronar las paredes de mi cuarto.
como cuando tiembla y empiezan a tronar las paredes, así. Empezaron a tronar y de repente yo no oí, pero mi papá escuchó como cerdos gruñendo afuera de la casa. Y nos asomamos y no había nada. Y en mi cuarto siempre él escuchaba como ratones en las paredes. Pero igual yo jamás escuché eso. Y ese día también se escucharon como el chillido de ratones. Ok. Entonces, pues ya nos dio más miedo porque era algo completamente desconocido para mí. Pero aquí no acabó todo. Ahora sí, como les comento, fue lo que lo inició. Ajá, así empezó, ¿no? Ajá, así empezó. Posteriormente, vaya, yo no decía nada, pero yo escuchaba voces en mi cabeza, como si fueran pensamientos míos, pero uno sabe que no son míos, ¿no? Eran implantados. Ajá, como si fueran implantados, exactamente. Y me decían que hiciera un pacto, me inducían a que hiciera un pacto, me decían, ¿por qué no haces un pacto? Puedes tener lo que quieras, no te va a costar trabajo, va a ser muy fácil, cosas así. Vaya, igual, yo sí tengo que aceptar que le di entrada a esto porque sí me quedaba pensando un buen rato, bueno, ¿y cómo voy a hacer un pacto? ¿Cómo se hace un pacto? ¿Para qué quiero yo un pacto, no? O sea, te veías tentada a hacerlo, o sea, no lo rechazabas, sino que por el contrario, sí pensabas en la posibilidad. Ajá, exactamente. ¿Tú qué hiciste ante tal situación? Bueno, pues estos pensamientos se volvieron más fuertes con el tiempo. Pero llegó a un grado en que ya me decían, tienes que matar a alguien. Y pues yo me quedaba pensando, no es que cómo voy a matar a alguien, ¿no? Pero me decían, tiene que ser alguien de tu familia. Y yo siempre pensaba en mi papá, en mi abuelita y en unos primos que tengo muy cercanos. Pero ya era tanto ese pensamiento que prácticamente yo lo tenía casi todo el día, que tenía que matar a alguien y que tenía que ser una de esas 3 personas. Inclusive hasta yo me preguntaba, pues es que cómo lo voy a hacer si yo no sé hacer eso y yo sé que es muy peligroso y cosas así. Y me venían a la mente los pensamientos, nosotros te vamos a decir cómo hacerlo, qué necesitas, pero necesitas matar a una de esas 3 personas. Entonces mi papá notó un cambio en mí, se dio cuenta que yo no dormía, que yo me estaba volviendo muy rebelde, muy grosera, muy completamente ajena a mí. Diferente, sí. Ajá. Como si fueras otra. Sí, un cambio muy drástico. Entonces, vaya, fue mi abuelita de nuevo a hablar con nosotros, a ver cómo estaba yo. Y ahí empezó otra cosa rara, que mi papá decía que yo lo veía con mucho odio. Pero yo no me percataba de eso, yo sentía que los estaba viendo bien a todos. Me decía que yo lo veía con mucho odio y hasta me decía, ¿por qué me ves tan feo? Yo le decía, es que yo te estoy viendo normal. No, me estás viendo muy feo, hasta yo siento feo. Y le decía, no, pero era algo que yo no notaba. Claro. Entonces, bueno, empecé a ir al templo. La primera vez que fui, el pastor me atendió, a mí y a mi papá. Y yo ya había ido antes al templo y cuando llegas te dicen que si está en tu corazón aceptar al Señor, pues que lo hagas, pero tiene que ser decisión propia. Sí. Y ellos seguían en una oración. Y yo lo hice 2 veces, porque hasta yo quería estar segura de que lo estaba haciendo bien. Pero ese día que fui con
bueno, vaya a ver lo de la liberación y nos atendió el pastor me dijo que necesitaba que yo aceptara a Jesucristo en mi corazón otra vez. Pero Ok. yo la verdad no me acuerdo de eso. De hecho no me acuerdo mucho de la plática que tuvimos ese día, pero mi papá sí, y me comentó que yo me rehusé, que yo me puse de nuevo como que grosera, altiva, y que yo no quise. Ok. Entonces, bueno, dice que intentaron hablar bien conmigo, que me explicaban cómo iba a ser el procedimiento, pero que necesitaban que yo aceptara a Cristo en mi corazón. A fin de cuentas, lo hice, pero dicen que les costó mucho trabajo, porque yo me rehusaba y no quería. Sí. Entonces, ya de ahí empezaron las liberaciones. Las 2 primeras veces fue con el pastor y su esposa, pero yo sola, porque me comentaba que también debía de tener una con mi papá. Ajá. Entonces, vaya, empezó la liberación y me pedían que yo cerrara los ojos y que de ser posible orara en mi mente mientras ellos iban orando. Entonces me comentaban que yo tenía que rechazar cosas, que yo tenía que mencionar ciertas oraciones, pero a mí me costaba mucho trabajo. Era como si algo no me dejara. Claro. Vaya, se sentía muy feo porque uno, a pesar de que está con los ojos cerrados, siente como si lo empujaran, siente como si el cuerpo se volviera muy pesado, muy caliente, ¿no? Y además, Brenda, me imagino que cuando tú estabas tratando de hacer oración, no podías hacer oración, es decir, empezabas a hablar, a hacer tu plegaria, tu petición a Dios, tu plática con Dios, que es una oración en realidad, Sí. pero inmediatamente te venían pensamientos extraños, pensamientos ajenos que te sacan de concentración. Sí, de hecho sí me pasaba mucho. Ok, ese es uno de los primeros, digamos que defensas que tienen estos seres para no permitirte a ti que tú lo hagas, es decir, tratan de obstaculizarte, tratan de confundirte, de cruzar pensamientos, estás haciendo oración, le estás diciendo gracias Señor, te pido que me ayudes, y en ese momento te acuerdas de la escuela, de veras tengo que examen de matemáticas, cuando no es el tema, vamos, tú estás tratando de concentrarte y hablar con Dios, y estos seres te lo impiden, y seguías tú haciendo oración, y entonces te meten otros pensamientos, tu papá no te quiere, y no te dejan. Sí, exactamente. Ok, Brenda. Sí, adelante. Sí, no, de hecho es que iba a hacer una pausa porque, vaya, a mí me costó mucho trabajo agarrar valor para comunicarme con ustedes, porque ya los he escuchado de tiempo, Te agradecemos mucho. pero me costó mucho trabajo porque algo me decía que no me iban a dejar. Y de hecho cuando en la última pausa que pasó empecé a ver las sombras otra vez, cuando ya tiene rato que no las veía. Ok. Bueno, ahí lo que está ocurriendo es de que están tratando de espantarte, están tratando de no, es similar, ¿no? O sea, no quieren que te concentres en que tú ya perteneces a Cristo, porque yo te escucho ya de una manera diferente, yo te escucho que tú ya esto lo asimilaste, no lo estás negando porque ocurrió, sin embargo yo siento en ti que tú ya tienes otro pensamiento. ¿Me equivoco? No, sí está bien. Oye, Brenda, ¿pero sí hiciste algún pacto? No, pero sí di mucha entrada y me ponía a platicar hasta con esas voces, porque yo sabía que no eran mías, pero yo platicaba con ellos. Entonces, inclusive yo recuerdo que varias veces decían cosas en otro idioma o no sé, en alguna forma que yo no conocía, y yo luego hasta las tarareaba. No, aunque no lo entendía y no lo podía repetir, los tarareaba. Entonces, como tal, no hice un pacto,
pero me comentaban igual en el templo que el simple hecho de a veces hasta platicar con ellos, repetir lo que dicen o tararearlo, cosas así, pues es abrirles la entrada. Claro. Ujú. Sí, porque estás participando con ellos, o sea, los estás haciendo partícipes en tu vida. Y aquí lo importante es, y eso siempre lo hemos comentado y a nuestros amigos que nos están escuchando, primero que no se sugestionen. Segundo, que nunca deben entablar una conversación con estos seres. Cuando un ser de estos te está tratando de hablar, está tratando de comunicarse contigo, tú debes romper la comunicación, que no exista un diálogo, sino que esto sea unidireccional, es decir, tú vas encaminado a una convicción, a una plática, a una, digamos, a lo que tú estás tratando de orar. Sin embargo, si tú entras en pregunta y respuesta, ahí ya caíste en el juego, porque eso es lo que ellos están esperando. Empezaste a sentir algunas manifestaciones hace un momentito porque tú estabas en comunicación con nosotros, ¿no? Sí. Pero esto ya lo superaste, digamos. Esto tú ya tuviste una liberación. Afortunadamente hubo en casa quien te orientara y quien te hiciera caso, y por lo tanto pues te ayudaron mucho, yo me imagino. Sí, bastante. Entonces ahora el punto es, Brenda, no abrir las puertas. Aquí el asunto que tú ya has trabajado, y lo has trabajado bastante bien, porque hasta ahorita tú manifiestas que eso ya se había ido, es no permitir entrar esos pensamientos negativos a tu cabeza. Inmediatamente remítete a la oración, remítete a las escrituras, a leer salmos, a entenderlos, a interiorizar. No dudes en pedirle a tu papá ayuda, no dudes en pedirle ayuda a tu abuelita, para que juntos hagan una oración fuerte y entonces cierren ahí una puerta, porque está dicho y en las escrituras lo menciona, ¿no? Que uno debe estar constante, debe ser constante y meditar en las escrituras. Sí. Brenda, ¿te hicieron también análisis médicos? Análisis médicos, no. Solamente nos comentabas aquí en tu tarjeta, tenemos escrito que te hicieron 3 liberaciones. Sí. Ahora sí que la primera fue vaya, las dividí porque la primera fueron 3 juntas. La segunda fue por mi propia voluntad, porque yo sentía que todavía estaba muy mal. Yo seguía viendo sombras, seguía escuchando voces y fui, pero en esa me empezaron a decir todo lo que ellos estaban viendo que yo tenía. Y la tercera fue la que más me llamó la atención, porque fui con un especialista en liberaciones que tenían que ver en ese sentido, en posesiones, sombras, cosas por el estilo. Uh-huh. Y la oración fue muy fuerte, fue muy pesada. Esa sesión, de hecho, tardó muchísimo tiempo, creo que fueron 4 o 5 horas. Pero ya casi al término me dijeron que no podían seguir. Me dijeron que necesitaban que yo cortara con cosas generacionales y con cadenas que me tenían atada. Entonces tuve que hacerlo y continuamos. Pero al momento de continuar volvieron a hacer una pausa y me dijeron que se les estaba revelando, que Dios les estaba revelando, que a mí me habían asignado un protector desde antes de nacer. Uh-huh. Yo les comenté que después de esa pausa, al terminar ya la liberación, yo tenía los ojos cerrados, pero yo veía alrededor de mí un círculo con varios símbolos que la verdad no conozco, como de luz. Era un círculo de luz con símbolos que no conozco, y empecé a sentir muy pesado mi cuerpo y yo quería vomitar. Y vaya, me dijeron, ya al terminar la liberación, me dijeron que yo debía de tener mucha fe, que yo debía de ser muy constante, porque sí me habían logrado quitar el protector, pero me comentaron que cuando un protector se va, otro tiene que ir a pelear por ese lugar.
porque son cosas muy fuertes que nosotros no entendemos, pero es como que ellos llevan rango. Sí. Ahora sí que esa fue la última, la más fuerte, la más pesada que yo sentí. Nada más que yo algo sí que quisiera dejar muy en claro es que en la primera, ahora sí que para todos los que escuchan, si les ha pasado que ven sombras o que escuchan voces, cosas similares, no lo duden y lo primero que hagan es buscar ayuda y que siempre le pidan ayuda a Dios, porque todo esto se hubiera hecho más grande y todo esto hubiera sido muchísimo más difícil y hubiera llegado a lo mejor a peores circunstancias. Claro. Si no me hubiera acercado a Dios y si no hubiera buscado ayuda y si no me la hubieran ofrecido también. Pues creo que más que nada la importancia de que yo quería llamar era por eso, porque hay muchas personas que me he percatado que les pasan, ahora sí que les suceden y no le dan importancia. Pero al no darle importancia pasa lo que a mí, que yo no le di importancia a que me despertaba a las 3 de la mañana todas las noches y después se volvió algo más grande. Claro. Y los pensamientos que te llegaban, ¿no? Sí. En un momento dado tú no tenías el discernimiento de que eso podía ser un pensamiento implantado para generar caos en tu familia, ¿no? Imagínate que hubieras atentado en contra de la vida de alguno de tus seres queridos. Sería terrible, ¿no? Exactamente. Y entonces la discordia se hubiera inundado tu hogar, porque pues la gente diría, tus mismos familiares dirían, no, es que ella intentó hacer esto y así asado. Esto traería serias consecuencias. Sí. Afortunadamente y gracias a Dios, como tú bien lo puedes decir, no ocurrió nada malo. Qué bueno que tú pudiste salir adelante y agradecemos mucho este testimonio que tú nos das de que se puede salir adelante, de que se puede salir avante y triunfante ante estas situaciones, siempre y cuando le pongamos atención, ¿verdad? Sí, más que nada eso. Pues me parece muy, muy relevante y te agradecemos mucho que te hayas tomado tu tiempo de explicarnos todo esto que te ocurrió aquí en el programa, en donde pues estos son los temas que platicamos precisamente. Hay de todos, sabemos que no todos son fantasmas, no todos son espíritus, siempre hay situaciones extrañas, pero cuando se trata del espíritu, cuando se trata del alma, cuando se trata de la persona, ahí es cuando la cosa cambia, Gina. Fíjate, Olga de Iztapalapa nos comenta que mientras Brenda estaba narrando su situación, aquí estoy a oscuras. Se escuchó en la cocina una tapa de una cacerola que hizo ruido, como si la movieran. Se escuchó hasta la recámara, se me hizo algo muy extraño. Pues cuando estamos escuchando esto y sobre todo como les pedimos que sea a oscuras, a veces nos podemos llegar a sugestionar, hay que estar tranquilos. Eso estaba ocurriendo, vivió Brenda. Pero ahorita hay que quedarse tranquilos, no les va a ocurrir nada. Recuerden que en estos temas la sugestión juega un papel muy muy importante y no hay que dejar, Nacho, que esto pues nos rebase. Y sobre todo si tú crees en Dios y tienes una fe bien cimentada, nunca te va a ocurrir nada porque Dios no lo va a permitir. Acuérdate lo que dice el Salmo, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Esto qué significa? El que habita significa que lo tienes dentro de ti, que está siempre contigo, no que de repente te acuerdas y de repente se te olvida, no. Por eso es muy claro el Salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que espero que ya sea tu caso, ¿no, Brenda? Sí, pero aún así es muy, muy difícil, porque claro, como les comentaba, pues ahora sí que esto ha seguido con menos potencia, con menos frecuencia, ya como comentaban ustedes también, ya no me tumban como antes, pero la verdad es que estas cosas sí han seguido y me han pasado igual otras cosas como les comentaba, pero sí quería dejar eso bien en claro, que si se pide ayuda, sí hay forma de salir de eso y no llegar a otras cosas peores. Brenda, muchas gracias por tu testimonio y el programa se nos terminó. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego, nos escuchamos pronto, Brenda, que te vaya muy bien y esperemos que sigas haciendo oración y no lo dejes.
Mire, todo esto empezó en el año de 1985 y nos venimos a vivir a una casa, bueno, era una casa mueblada, está ahí en la calle de Brasil. Y ahí había vivido una amiga mía también. Y la verdad yo no sabía que su niña había fallecido, ¿no? Y platicaban ahí que se apareció una niña y no sé, pero pues yo ni en cuenta. Y un día llego muy cansada de trabajar, mis hijos estaban chiquitos. Mi hijo tendría unos 3 años, el más chico. Y yo tengo la costumbre siempre, o sea, de que me acostaba en medio de ellos. Y a mi hijo lo ponía a un lado de la cama y a mi otro niño del otro lado. Y sí, no sé si era tanto mi cansancio, no sé, que de repente empecé, o sea, vi cómo bajó una niña de la cama y cómo se fue todo lo que es de la orilla de la cama así con sus manitos. Y yo pensé que era uno de mis hijos, ¿no? Y le hago yo así, y volteé a ver, pero mi hijo estaba de un lado y mi hija estaba del otro lado. Volteé a la niña y se me queda viendo y se mete adentro del ropero. Me paro yo rápido, pero no sé si esas cosas de cuando uno se levanta, los rodillas como que se le doblan a uno. Y mi corazón así empezó a agitarse. Era una cosa desesperada, se lo juro por Dios, que era un miedo a abrir el ropero y algo que no existía ahí adentro. Y sí me paro y abro el ropero y no había nada. Me quedé un rato así sentada y bueno, me puse a rezar. Dije, a lo mejor es que estaba yo un poco cansada, ¿no? Y me duermo. No hice comentarios de nada ni nada. Me fui a trabajar otro día. Pasaron 2 o 3 noches, se puede decir. A las 3 noches que pasaron, la volví a ver, pero ya no vi que se bajara de la cama, sino la sentí en la orillita, así como estaba, como cuando brincan los niños. La vi y sí desperté, dije, Dios mío, ¿estoy soñando o estoy despierta? Es algo que no puede, no sé, se lo juro que era algo que, no sé, ni yo misma me explico. Y la veo, traía su vestido blanco, traía su pelo así como rizadito y sus calcetines así blanquitos. O sea, estaba muy bonita la niña. Sentía que me moría. Le digo que no sabía si estaba yo soñando o la estaba viendo. Son de esas cosas que cuando uno, ¿cómo le explicara? Cuando uno siente que está soñando, pero a la vez está despierto uno y está viendo las cosas. No sé a qué se deba. Y sí, la vi, y entonces le hago así en la cama, le pego, y se mete rápido al baño, porque en esos cuartos tiene un baño adentro. Y la veo cómo se mete, y dije, no, ahora sí, tengo que saber qué es. O sea, el miedo y a la vez el morbo de saber qué hay más allá, ¿no? Y abro la puerta y del baño no había nadie, y ya no me dormí. Al otro día sí, o hice el comentario a la persona que estaba encargada de ahí, y me dijo que sí, que esa muchacha, una amiga mía que había vivido ahí, se le había muerto su hija, se había fallecido su niña de 3 años, pero como ella era muy agresiva, o sea, le pegaba a sus hijos así mucho, ¿no? Y me imagino que la niña, o sea, se fue con esa idea de, ella tenía un hermanito, como la edad de mi hijo, entonces me dijo esa persona que estaba de encargada, que podía haber sido que la niña a fallecer se fue con esa idea de su hermanito, de que le iban a seguir maltratando. Pues no me lo va a creer, yo me tuve que salir de ahí. Yo la verdad no soy muy creyente en cosas así, pero a donde yo estaba trabajando conocí a una señora y resultó que era de un templo. Y sí fuimos al templo, llevé a mi hija y esa hermana me dijo que donde yo estaba viviendo, o sea, cómo sabía ella que donde yo estaba viviendo tenía yo que salir porque había una esencia mala ahí. Y pues sí, lo que hice fue que me salí, mi hijo empezó a adelgazar mucho, me empezó a dar diarrea, todo lo llevé a doctores y no me encontraba nada. Entonces fue cuando ya empecé a pensar y dije, a lo mejor puede ser, o sea, ¿cómo le dijera? O sea, yo pensaba que lo que había pasado de la niña le estaba pasando a mi hijo. Me tuve que salir de ahí. Entonces conseguimos un departamento que está ahí atrás del mercado de la Lagunilla. Y nos fuimos a vivir ahí. No me lo va a creer, que hasta ahí me siguió esa criatura. O sea, yo la seguí viendo. Entonces yo volví a ir a ese templo. Dije, no, pues sí voy a ir, ¿no? Pues
el temor, el miedo, la angustia, no sé, por ver a mi hijo que estaba mal. Y volví a ir y le dije yo a la hermana, le digo, ¿sabe qué, hermana? Le digo que está pasando eso. Le digo, la niña, yo siento su presencia de ella. Me dice, pues tienes que rezar, pero yo la verdad soy muy cobarde. Y le dije a la hermana, pues no sé, le digo, si puedo, no, pues sí tienes que poder, porque pues es tu hijo. Pues sí, que se calmarían como un mes. Y una noche estaba yo durmiendo, me acuerdo perfectamente, se acercaba a diciembre. Y la vi, o sea, mi cama estaba así atravesada, la vi cómo estaba jugando la niña. Pero no sé, entonces oigo así como unas pisaditas, la vi claramente. Era tan preciosa la niña, se lo juro así por un Dios tan grande, Señor, que era tan preciosa que agarré y le hice yo, así, ¿no? Y volteé y se me queda viendo. Y le digo, bueno, sí. Se me olvidó lo que me había dicho la hermana, y nomás lo único que le dije, ¿sabes qué? Déjame de estar. Le aventé unas palabrotas de esas buenas. No me lo va a creer, Señor, por un Dios y por mis hijos, que la vi cómo se levantó la niña. Se levantó así, o sea, como que se elevó y pasó, o sea, lo que es, atravesó mi cama. Y yo le empecé a decir de cosas así, ¿no? Diciéndole que me dejara en paz, y abracé a mis hijos. Y se lo juro que yo estaba despierta, no estaba soñando. Y al momento en que le dije que ya me dejara de estar molestando, que era lo que quería, volteé y se me queda viendo, pero en el aire, o sea, no era así que estuviera tanto volando, que será 1 metro de la cama hacia arriba. Y volteé y se me queda viendo, y sus ojos eran como los de un gato, pero negros, así con su raya en medio. Y su risa era, no sé si ha visto cómo están los peces, cómo tienen los dientes, así todos colmilludos así. Tenía ganas de gritar, tenía ganas de llorar, de pararme. Lo único que hice fue agarrar a mis hijos y en ese momento, no sé, encomendarme a Dios. Pero es una experiencia que, la verdad, pasó. Yo se lo comenté a mi esposo, más al papá de mis hijos, y me dijo, es que tú estás loca. Dije, bueno, pues yo solamente sé lo que me pasa. Y tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a Eric Lenin. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Oye, Eric, pues sabemos que tú tienes algo muy interesante que compartir con nuestros amigos y que tú también conoces esto del mundo sobrenatural. Y así es, bueno, te cuento una cosa pequeña, a ver. Yo descubrí la habilidad de poder desdoblarme, ¿no? Ok. Desde los 20 años de edad. Que al comienzo no le tomaba mucha importancia porque pensaba que era un sueño. Pero después me fui dando cuenta que no era un sueño, sino que podía salir de mi cuerpo. Y en un momento dado salí y me miré yo mismo. Y de ahí como que agarré el miedo y no quise hacerlo, pero después fui probando, leyendo, ¿no? Y bueno, pues hasta que un día me desdoblé por completo y fui a un lugar muy lejos. Pero en ese trayecto que estaba yendo lejos, sentía que alguien venía por atrás, como que quería cortarme el hilo que yo veía. Sí. Que estaba pegado a mi cuerpo. Entonces, al ver eso, me dio miedo y retrocedí, ¿no? Y de golpe me levanté. Y entonces fui indagando, preguntando, y era que había un ser malo que quería cortarme el hilo de oro. Uh-huh. Y bueno, y lo volví a intentar de nuevo, pero al intentarlo de nuevo ya sabía lo que me tenía, pero igual lo hice de nuevo y fui viendo varias. Fui caminando por lugares muy lejos, hasta llegué hasta el lugar, hasta España llegué. Algo increíble, pero llegué hasta España, donde vivía una amiga, y yo le conté, oye, ¿sabes qué? Yo he estado acá en tu habitación, tú tienes esto acá, esto allá, esto acá, y ella se quedó así, aterrorizada, porque no podía creerlo. Y bueno, y tanto me aferré a esto que me gustó, pero de a poco fui dando cuenta de que había otras personas atrás mío. Uh-huh. Y yo me quedé
yo caminaba, pero las comenzaba a ver. Pero no eran personas que sentía que no eran personas que estaban vivas, ¿no? Sino eran personas que habían fallecido. Entonces de ahí ya pues como que otra vez dije no, ya no lo voy a volver a hacer. Y otra vez regresé a mi cuerpo y bueno pues ya de ahí quedó, ¿no? Pero fue algo increíble, es una experiencia muy increíble, la verdad. Claro, tuviste lo que se llama un viaje astral y lo que tú mencionas como cordón de oro, algo así. También se le conoce como cordón de plata, que es lo que te mantiene ligado a tu cuerpo físico. Y sabemos que el viaje astral es cuando se separa el cuerpo etéreo del cuerpo físico. Hay un distanciamiento, una especie de viaje, como tú lo narras. Ahora yo te quería preguntar, ¿por qué sientes tú que eran personas que ya estaban muertas? ¿No pudo haber sido gente que igual que tú tienen ese privilegio de hacer esos viajes astrales? ¿Tú los veías con alguna característica en específico? No, lo sentía. Sentías, la vibración, eso es lo que te daba. Claro. Ok, y bueno, tú mencionas que te daba miedo en un principio, ¿ahora ya no te da miedo? No, ya no me da miedo. ¿Lo sigues haciendo? No, ya tengo 40 años de edad y no, ya no lo hago, la verdad. ¿Y eso en qué edad te pasaba? Eso lo he hecho a partir de los 20 años hasta los 33. Ok, y tú decidiste dejarlo, porque mira, es que hay personas que les gusta la experiencia y deciden tomarlo como una práctica común. De hecho, llegan a tomar cursos de relajación, inclusive hay quien ofrece cursos de viaje astral, cómo poder dominar este tipo de sensaciones. Y es decir, hay gente que le encuentra el gusto a estas situaciones, ¿no? ¿Qué fue específicamente lo que te daba miedo a ti? Cortar el cordón. Ok. Que no poder regresar. Y que llegaras tú y ya estuviera ocupado tu cuerpo. Claro. ¿Nunca sentiste alguna presión de parte de alguno de estos seres para tratar de que ya no permitirte regresar? No, esa vez nomás que tuve esa sensación de que había alguien que quería cortarme el cordón nada más. Uh-huh. ¿Y sí, qué apariencia tenía ese ser? No, era un ser oscuro. Oscuro, ¿no? No tenía forma. No tenía ojos, no tenía cara, simplemente tú sabías cuáles eran sus intenciones. Sí, exacto, sí sentía. Al no poder ver ese rostro, entonces significa que estamos hablando de un ser oscuro, Nacho. Así es, pues sí, él lo narra y lo narra perfectamente porque así le vibró. Y cuando nos vibra algo, tú no me vas a dejar mentir, Eric, hay que hacerle caso a nuestra intuición, ¿no lo crees? Exacto, y muy aparte de eso, yo tengo una facilidad de ver a seres que no están acá, ¿no? Sino seres que están deambulando por la calle. Y me doy cuenta cuando un ser es malo y un ser no es malo. Por ejemplo, eso de las 3 de la mañana estaba yendo de viaje y vi pasar por delante mío como una mancha negra. Sí. Que estaba paseando. Y me di cuenta que era malo porque sentí como un escalofrío. Pero sí. También más adelante vi unas manchas blancas. No manchas, no sé cómo explicarlo. Ajá. Y me di cuenta que esas manchas blancas eran buenas, ¿no? Claro, porque también igual la vibración así te deja entender o te hace saber, ¿no? Yo te pregunto algo porque ahora que mencionas que tienes ese don, le llaman sexto sentido, no sé si tú lo reconozcas así, pero ¿has estado cerca de alguien cuando está a punto de morir? Sí, he estado cerca de alguien. ¿Y has podido ver ese momento en el que se separa el alma? No. ¿No? Soy sincero, no. Ok. Pero lo que sí he estado cerca es que me han tocado por el hombro. ¿Y qué te invita a reflexionar esa experiencia? Bueno, es algo increíble porque esta persona ya no está, ¿no? O sea, no la veo que se está yendo, pero me agarra el hombro y se va. Okay. O sea, como te digo, no la veo, o sea, yo lo veo frente a frente y está muerto. Ajá. No veo que su alma, o sea, ya estaría su alma afuera, ¿no? Sí.
y me toca el hombro y varias veces me ha pasado eso. Incluso manejando he tenido la oportunidad de tener accidentes y he sentido que alguien me agarra la mano y me lleva, ¿no? Ajá. Sí, me ha pasado varias cosas. Pero ¿te lleva físicamente o en ese momento también hay un desprendimiento astral? No, me lleva físicamente. Ah, sí, definitivamente es algo pues extraordinario eso que te ocurre porque quiere decir que ese contacto ya se convierte en un contacto físico, ¿no? Sí, exacto. Vaya, pues qué historias y qué narración nos estás dando. De verdad te agradecemos mucho que, sobre todo que nos sintonices y que nos hayas contactado para poder platicar de estas cosas, porque fíjate que aquí nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. No sé si ya nos has escuchado decir este eslogan, pero es la realidad. Nos gusta hablar de esas cosas que no tienen una explicación lógica y que a veces la gente no lo puede creer. Sin embargo, nosotros, porque ya hemos estado tratando estos temas desde hace mucho tiempo, sabemos que existe y que por lo tanto no hay que negarlo. ¿Tú qué opinas? Sí, opino lo mismo y agradezco en su tiempo de ustedes por escucharme y bueno, pues me gustaría más adelante seguir participando y comunicándome con ustedes. Sé que tengo tantas cosas que contar. Por supuesto, Eric, vamos a estar muy cerca de ti para que nos sigas compartiendo esas vivencias y experiencias. Te agradecemos y un saludo hasta Lima, Perú, que estas situaciones no son privativas de un lugar. En todo el mundo se registran, aunque hay lugares en los que no se les quiere ver mucho o tomar en cuenta, pero pues, Eric, te agradecemos tu presencia aquí en este programa. Tenemos ya ahí un material que nos acaban de dejar y vamos a escucharlo para poder comentar un poquito. Mi relato es corto, pero me pasó en el mes de diciembre. Ese día me tocaba mi leche en las mañanas. Tenía yo que parar a las 6 de la mañana. Entonces, a los pies de mi cama queda mi closet. Entonces, mi recámara está toda oscura. Entonces, pues yo dije, ya son las 6, ya se me hace tarde para mi leche. Abrí el closet rápido para sacar ropa para vestirme. En eso, en medio de la oscuridad, porque el cuarto está oscuro, empezó a salir muchas luces de colores, pero muchas. Abrí nada más un pedazo de puerta del closet y empezaron a salir, pero no se caían, sino salían y flotaban en el aire. Pero eran muchas luces. Entonces yo entre mí pensé, dije, ha de ser algo, no sé, el reflejo del sol, ¿no?, que penetra por la cortina. Abro la cortina y no hay luz, no hay sol, está nublado en la mañana. Entonces dije, bueno, corrí a la puerta para salir de mi pieza y dije, no, pues ha de ser la luz del baño que se mete alguna luz. No, estaba todo oscuro el pasillo. Entonces me quedo viendo otra vez al closet y veo que siguen saliendo muchas luces, pero muchas. No sabría decirles si eran redondas, ovaladas o estrellitas, no, nada más destellaban mucho. Sí. Entonces, pues ya vi que seguían saliendo. Entonces pensé yo todavía, dije, no, pues a ojo mis niños dejaron la diamantina en el closet y a la hora que abrí se cayó. Me agacho a tentar en el piso y me veo mi mano y no hay nada. Y vuelvo a voltear a ver el closet y siguen saliendo las estas lucecitas de colores. Entonces, pues ya me quedé parada. Duró, pues no sabría decirle cuánto tiempo, pero duró bastante tiempo. Se ha de haber hecho una bola. Al ver que no era nada de lo que yo pensé, pues abrí más el closet y siguió saliendo más luces. Lo que me cayó de extraño, que no me dio miedo, sino que pues ya me quedé parada viendo que no me dio miedo y no era lo que yo pensaba. Pues yo nada más me quedé viendo. Poco a poco se fueron extinguiendo esas luces, no se salieron ni atravesaron la pared ni nada, sino que se fueron extinguiendo poco a poco. Y yo todavía incrédula, abro las cortinas, me agacho a ver si era la diamantina que yo había pensado y no era nada encontré. Entonces era mi duda y yo quiero saber qué significa o qué fue eso, porque no fue mi imaginación, no estaba yo dormida. Bueno, pues, ¿qué les parece? Esto también pudiera ser ejemplo de la apertura de una puerta dimensional.
¿Qué eran esas luces que de un momento a otro aparecieron en el interior de una habitación y que además se estuvieron moviendo y tuvieron cierta actividad dentro de la recámara? ¿Qué pudo haber sido? ¿Hubo ahí alguna puerta que se abrió y dejó salir esta energía? No cabe duda que era energía, ¿no? O sea, eso no tengo la menor duda, porque era, además de que era una energía que se podía ver, pues tenía una luminiscencia de diferentes colores. Hay misterios que es difícil explicarlos, hay cosas que de verdad a la gente le ocurren y a veces no se atreven a platicar. El fantasma errante.